entrar con el análisis de estos hechos, lo que significan dentro y fuera del país. Nos acompaña para ello Martín Guerra, es escritor, profesor, miembro de la dirección del Partido Izquierda Socialista, nos acompaña también desde Lima. Martín, bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Tatiana. Qué gusto estar con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias. Mi primera medida de fuerza por parte de sectores no solamente que están en Lima, de hecho recordar que bueno, Lima tiene una gran parte de los habitantes del país, muchos de ellos movilizados, pero sí llama la atención que de nuevo, a pesar de todos los obstáculos, llega gente del Perú profundo. ¿Cómo evalúas este primer día? Bueno, el primer día creo que se puede graficar en dos aspectos importantes. El primero, que por lo menos la cantidad de gente que se ha movilizado en Lima en los momentos más gruesos de la concentración pueden ir de 15.000 a 20.000 personas, lo cual es importante, tomando en cuenta, Tatiana, que todavía no han terminado de llegar los hermanos y las hermanas de las provincias. Se les ha impedido de varias formas el libre tránsito, como si el Perú no fuera para todos los peruanos y las peruanas, y van a estar arribando en los sucesivos días, ¿no? Entonces ha sido una movilización impresionante, sobre todo para una Lima que muchas veces es renuente a las movilizaciones, en parte por el mecanismo de bombardeo que hacen los medios de comunicación de la concentración mediática para aislar a los limeños, haciéndoles creer que por ser limeños son pues una especie de ciudadanos superiores que el resto del país, alejarlos de las movilizaciones. Pero no, hemos visto que se han movilizado un gran sector de la población limeña en recepción de los hermanos y las hermanas que están llegando de las provincias. Importante, por ejemplo, la marcha de sacrificio que se hizo desde el cono norte del distrito de Caraballo, desde su zona, arribando hacia el centro de la ciudad, y así varios distritos también se han movilizado, han arribado al centro y han desarrollado caminatas largas en total paz, ¿no? Y aquí viene algo preocupante. Gobiernos como este, que son una dictadura, un gobierno de facto, tienen a bien la represión como mecanismo de control social, pero también hay una presión internacional porque estamos viendo que todo foro donde asisten los representantes de la dictadura no son bien recibidos. Entonces hay una presión mediática internacional también, no la que debería ser en todo caso, pero sí cierta presión, y entonces no vemos que no quieren pasar una represión brutal. Y eso ha podido ser observado, por ejemplo, cuando ya llega la noche, que permiten que se desplace los marchantes, la gente que está caminando, que está protestando hacia el Congreso, y una vez que ya están en el Congreso comienza la represión. Es como si tendieran una trampa, como si facilitaran el acceso para lograr lo que ellos necesitan. Sin represión no van a poder frenar al pueblo, pero si reprimen mucho, también va a existir una condena internacional. Están atrapados, creo yo, en un problema fundamental que además es característica de su absoluta y nefasta concepción de política nacional y de gobierno. Y lo segundo es que no solamente ha sido una marcha hacia Lima, que es muy interesante, porque aquí es el centro, pues, lamentablemente, ¿no? Un centralismo perverso de toma de decisiones de todo tipo, no solamente políticas, económicas, etcétera. Pero se han dado también movilizaciones en las regiones, en las 24 regiones, sumando la provincia constitucional del Callao, ¿no? Entonces, en estos 25 territorios se han dado movilizaciones, manifestaciones de sindicatos, campesinos, amas de casa, trabajadores, la sexodiversidad, diferentes sectores que tienen demandas, los artistas populares, por supuesto, que durante los últimos meses han sabido graficar muy bien la dictadura en sabrosas imágenes que han recorrido el mundo, ¿no? Entonces, tenemos movilizaciones y manifestaciones exitosas en la capital y en todo el país. Martín, ¿observas más nivel de organización que en las movilizaciones anteriores, que además veíamos mucha espontaneidad, distintos sectores sociales, también habían algunos sectores de carácter político, indígenas, movimientos populares, sindicales que habían llegado de muchas partes del país, otros se habían quedado en sus territorios y fueron además víctimas de la represión por parte de la fuerza pública? Y lo veíamos de una manera muy espontánea, cada día tratando de avanzar y de sostenerse en la movilización a pesar de la represión. Hoy, ¿qué ha cambiado? ¿Cómo es este panorama? Bueno, estamos a 7 meses de un gobierno de facto que fue el culmen
de la negación de una elección justa y democrática que fue la del presidente Pedro Castillo y que comenzó a gobernar en julio del 2021. Y viendo las cifras de toda esta historia que ya viene siendo larga en nuestro país, las votaciones más altas que obtuvo el presidente Castillo fueron en las mismas zonas geográficas que existen las cifras de pobreza y pobreza extrema, que son las mismas zonas geográficas donde tenemos muchos recursos que no son aprovechados por el pueblo y que se los llevan las transnacionales, que son las mismas zonas donde lamentablemente se asesinó al pueblo que salió a protestar porque estaba en contra, pues, de un golpe de Estado. Entonces, es natural que hubiera un ímpetu espontáneo de algo que si se veía venir de todas maneras no se sabía cuándo, y nuestro pueblo salió a manifestarse, pero en 7 meses se han fogueado, se han organizado mucho más y estamos a puertas ya de crear un gran frente nacional que debe ser la tarea ahora contra la dictadura y que reivindique todas las proclamas que tiene nuestro pueblo. Se ve un gran nivel de organización, una tranquilidad también de saber que se está haciendo la tarea pendiente, que se está tomando en las riendas el destino de la patria y que se pretende, pues, luchar para volver al orden constitucional, que es un poco Martín, la idea. nos En hablas un de contexto, Tatiana, adverso. Sí, permíteme preguntarte, nos hablas, se está formando un gran frente nacional. ¿Esto es político, de carácter social? ¿Es un frente nacional cómo? Existen varias coordinadoras y comités. Nosotros planteamos que se debería pasar a esta conformación de un gran frente nacional que incluye los movimientos sociales, los sindicatos que estén a la vanguardia, sobre todo la base social que más ha levantado las protestas, que son nuestros hermanos del campo y de las zonas rurales. Esto debe generarse. Están recién iniciándose las conversaciones, hay todavía división. Es natural en un país tan complejo como el Perú, con economías tan diversas, que tengan diversas representaciones políticas, ¿no? Y gremiales y sindicales, pero es necesario que se comience a conversar ya de una manera más concreta sobre los puntos en común. En un escenario adverso, te decía, porque durante los 7 meses han estado ocupando todas las instituciones del Estado, ¿no? Se ha suspendido directivos del Estado, se les ha procesado, se les ha desaforado. La idea es que ellos tienen que estar no solamente en el Congreso, en el Ejecutivo, en el Poder Judicial que lo dominan a su antojo, sino que también pretenden apoderarse del Jurado Nacional de Elecciones, del Tribunal Constitucional y de todas las instituciones que puedan, ¿no? La dictadura ha avanzado en eso. Un segundo punto es que tenemos al personal de inteligencia estadounidense en el país. Ya los tenemos aquí, están activando y están haciendo sus famosos ejercicios justo en las mismas zonas que te mencionaba en la anterior pregunta, en donde murieron nuestros hermanos que protestaban, que son las zonas más vulnerables del país y las que tienen mayor participación en la protesta. No es una casualidad que los hayan enviado a esas zonas. También señalar que se ha estado viviendo una atmósfera de macartismo, señalando que todo aquel que protesta es un terrorista y por lo tanto pidiendo sanciones durísimas para los que protestan. Y lo más terrible es que se ha cerrado Lima como si fuera una fortaleza y se ha estado recibiendo a nuestros hermanos que son peruanos, revisándoles absolutamente todo como si se tratara de una zona de frontera. Es más, creo que ni siquiera un extranjero se le ha sometido a tanta pesquisa como a un hermano o hermana que viene a protestar. Y eso es una máscara de lo que en realidad se vive, que es el racismo. El racismo cumple aquí un rol nefasto. Las élites son muy racistas, marginan a nuestro pueblo, lo quieren aislar de tomar las riendas de su destino político. Y ese es un factor muy importante que también genera la indignación del pueblo, ¿no? Porque recordemos que este golpe se hace luego de presionar a más de año y medio a un presidente popular, sencillo del pueblo, después meterlo preso, secuestrarlo, acusarlo de mil cosas y desconocer el voto popular, que es lo que en buena cuenta está movilizando a nuestro pueblo para restituir ese voto popular y regresar al estado de cosas con un gobierno popular y democrático. Martín, ¿y qué pasa con los movimientos de izquierda? Los que quedan dentro del Congreso, dentro del Parlamento y aquellos que están por fuera. Sorpresivamente ha aparecido, por ejemplo, ahora Verónica Mendoza. ¿Cómo entender ahora, de nuevo, la aparición de una figura que años atrás, recordemos, fue candidata a la presidencia del país y ella además aglutinaba una parte de la izquierda? ¿Qué sucede ahora con esos sectores que tiempo atrás decían que definitivamente eran del pueblo y acompañaban al pueblo?
Bueno, todos los sectores de izquierda tienen derecho a poder manifestar sus ideas, sus programas y su concepción de cómo ven el proceso. Lo que no hay derecho, Tatiana, es a pretender crear una narrativa, lamentablemente, de cierto sector de la izquierda, de cómo está el movimiento popular. Y durante más de medio año se han cubierto a través de muchos medios que son alternativos, pero que tienen su corazón a ese lado de ese sector de izquierda, y se ha impedido el arribo de la consigna de la restitución del presidente Castillo, consigna que incluso era vista con muy buenos ojos, por ejemplo, con personalidades como López Obrador o Gustavo Petro, por citar algunos, y Xiomara Castro en su momento también, entre otros grandes líderes de nuestra América. Y aquí también nuestro pueblo, los más humildes, los de las zonas más golpeadas. Sin embargo, un sector de izquierda ha preferido levantar la bandera de las elecciones. Las elecciones que las convocaría, ¿quién? Es la gran pregunta. Este gobierno que está copando ya el Poder Judicial, este gobierno que está tomándose todo el dominio de las instituciones del Estado, ¿para cuándo se convocarían? ¿Cómo se convocarían? No hay respuestas a eso, solamente se habla de adelanto de elecciones. Y la izquierda que está en el Congreso, que votó por la vacancia del presidente Castillo, recordemos que es una vacancia que no se presentó legalmente, que no tuvo los votos legales que incluso el reglamento del Congreso pide, que no se presentó una moción del orden del día y que impidió el juicio político. Además que al presidente se le detuvo, por eso hablamos del secuestro, cuando todavía era presidente y ni siquiera habían logrado la votación ilegal, ¿no? Entonces, esa izquierda que está en el Congreso está tratando de mantenerse en el Congreso hasta el 2026 y ni siquiera ya piden tampoco con tanta fuerza lo que ellos aspiraban, que eran las nuevas elecciones. Entonces, Tatiana, tenemos sectores dentro del Congreso que se dicen de izquierda y sectores fuera del Congreso que no empatan con los reclamos populares, y muchos de ellos incluso caen en el macartismo, diciendo que si las protestas se convirtieran en protestas violentas, entonces esos personajes que estarían ahí están siendo también cercanos al terrorismo. Hay muchos sectores, no digo todos, ¿no?, pero que pertenecen a esa izquierda, que también caen en el macartismo de nuestro pueblo. Entonces, ese es el escenario un poco en los sectores progresistas, y eso nos lleva a una reflexión importante. Se necesita una nueva izquierda, una izquierda popular, una izquierda que surja de los trabajadores, de los campesinos, de los pueblos, de las regiones más oprimidos. No necesariamente, Tatiana, creo yo, que se es de izquierda diciéndose de izquierda o levantando una bandera, ¿no? Sobre todo se demuestra eso en la práctica, en las consignas, en la lucha y en la vocación por la transformación y el servicio al pueblo. Claro, resistente y valiente además en esto que enumeras como principios o tal vez categorías de lo que significa ser de izquierda y las razones. No es el simplemente hecho de serlo, sino que en un país extrema derecha, aún mucho más hoy en día, cada vez más neoliberal, el pueblo debe encontrar un espacio político, pero como nos estás contando, pues ahora en esta izquierda no se ve, por lo menos no se vislumbra. Muchísimas gracias, Martín, por este análisis. Buenas noches. Gracias a usted, Tatiana, y por supuesto al programa. Un gran abrazo, saludos. Un abrazo, muchas gracias. Así vamos.